Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Graffiti y también a los que participan del canal de YouTube este, y de las distintas redes por donde estamos saliendo. Acuérdense, para los que escuchan, hay mucha gente que escucha el programa por YouTube, lo escucha a otro horario, a otro manejo, y están los oyentes de radio, esos oyentes de paladar negro que le gusta recibir el programa a través del éter. Pero bueno, ya estamos promediando la última etapa del mes de enero. Sí, es verdad. Es decir, la última etapa de el mejor mes de lo que se refiere a A turismo turismo, claro. del año. Más allá de que se Que tiene... no, Pablo, que no ha sido muy bueno este Digo, enero. hay distintos hitos que también a veces dan más resultado, ¿no? Por ejemplo, ahora en febrero tenemos el carnaval, pero claro, ya empiezan las clases, ya eso ya Sí. complica la cosa, especialmente al lo que es el turismo porteño, que básicamente eso y algo del interior es básicamente lo que sostiene lo que todavía seguimos llamando industria turística. Eh, a ver, se dio este año un montón de situaciones, muy pocas a favor. Si bien la paridad con divisas extranjeras no hace que la diferencia entre hacer turismo acá o en Brasil sea tan grande, por ahí en algunos rubros, lo que te deja sí es en paridad. Y la verdad que el clima tampoco ayudó. Las políticas vinculadas con la concesión de playa me parece que han exagerado en algún punto lo que es la extensión de las concesiones. Hay playas que no hay playa pública. Creo que también hay una miopía empresarial. Tienen una concesión. De esa concesión, un compañero me decía, había ido, cobraban 100.000 pesos para esto, 100.000 pesos para el otro, y había 4 carpas. ¿En qué playa? No, en una de las playas, creo que la Varese o en uno de esos. No la Varese, sino una de las que están ahí, que son más o menos céntricas. Entonces te ponen las carpas, de las cuales ocuparon 4, y cercaron todo el resto, y la gente está afuera. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Si eso también no es una cuestión del pasado, pero esto ya, bueno, no le vamos a pedir imaginación al intendente de Mar del Plata, ¿no? Pero también hay en lo que es, por hablar del rubro playa, no hablemos de nocturnidad, no hablemos de gastronomía, rubro playa. Como que también hay una miopía de querer, no sabemos
qué cosa quieren hacer, porque pagar una concesión para tener 4, 5, digamos más, el 30% de carpa ocupada, la verdad yo no le veo el negocio. Por ahí, una apertura de la concesión, que puede ser no una cosa cerrada, donde van 4, sino una cosa más abierta, donde se ofrezcan otros servicios, digamos, al público en general, no al que alquila una... Por ahí el negocio de la concesión de la playa, digo por ahí, pasa más por los servicios y gastronomía que por el alquiler de lona, de metro cuadrado de sombra. Porque el metro cuadrado de sombra aparentemente no está dando, ¿eh? Por lo menos lo que uno ve. Y queda al margen, porque queda un montón de gente expulsada de lo que es otros servicios, que puede ser, mire, venimos y alquilamos un rato la pileta, aquellos que tienen pileta, o pagamos para el uso de vestuario y ducha, una gastronomía a precio argentino, no a precio de turista sueco. ¿Viste? Porque vos vas a la playa y un choclo, no sé, lo tenés que pagar en cuota, un choclo. ¿No? Hay una visión, por ejemplo, de Darwin, que decía que de la ley del más fuerte. Yo he leído a Darwin y Darwin no dice eso. Darwin dice que no importa el tamaño de los dientes que tenga, las garras que tenga, la fuerza que tenga, no son lo que prevalecen son los que se adaptan. Los grandes dinosaurios o los grandes mamíferos desaparecieron, quedaron en la lauchita. ¿Por qué? ¿Que eran más fuertes que los dinosaurios? No, se adaptaron mejor. Y esto es también lo que algo que no se lo cual es una lástima, lo cual habría que generar un debate. Lástima que no hay nadie que represente en Mar del Plata el comercio y la industria como para generar estas discusiones. Bueno, ojo, por ahí yo estoy equivocado, casi seguro que estoy equivocado, pero pagar una concesión, hacerte de metros cuadrados de playa para no recaudar nada, no le veo el negocio. Por ahí algo más abierto, menos carpa en función a lo que está vendiendo, pero más servicio gastronómico, más otros servicios al público en general, aquel que viene ya con la sombrillita y ver de qué manera podés competir contra la heladerita que viene del supermercado. Me parece que sería la forma lógica. Hay un tema. Yo siempre digo, la mejor temporada que recuerdo es la temporada 74-75, que Mar del Plata voló en pedazos, porque era la gente, para ver arena tenías que esperar que alguien se levantara. Eran otras épocas. Bueno, justamente eran otras épocas. En los 80 también hubo buenas temporadas. Sí, pero ya no era lo mismo. Digamos, el punto más alto fue la temporada 74-75, las playas llenas, la avenida Constitución, los autos paragolpe contra paragolpe, una UAT al lado de la otra. Claro. Para los que son jóvenes, la UAT es como le dicen ahora los boliches, pero eran megasalones. Enterprise, por ejemplo, una obra de arquitectura que la volaron en pedazos. Que desapareció, pero donde trabajaba mucha gente, donde había
hemos perdido muchas cosas. Entre eso también el tema de la nocturnidad, que también es un negocio que mantenía a la ciudad y que te daba una alternativa junto con los teatros, la posibilidad de no depender tanto del clima. Pero estamos hablando de otro país, era otro poder adquisitivo, donde la familia venía, se instalaba. Esto, por ahí, los que son jóvenes no lo saben, pero la familia se instalaba en Mar del Plata y el padre, que era el único que trabajaba, porque con un sueldo se mantenía todo eso en esa época, iba y venía de Buenos Aires. Claro. Ustedes dirán, y por la ruta, sí, por la ruta, también por el tren. En ese momento, estoy hablando años 70, el tren Mar del Plata a Buenos Aires tardaba 4 horas y media. Comparemos con lo de ahora, ¿no? Un montón de cositas que hay que juntar. Pero también, y estaba el tema de las carpas y todo eso. Y yo no sé si el tema, digo, también hay muchas quejas del público que quiere ir a la parte no concesionada, a la parte libre, y se encuentra que donde hay una crecida se quedaron sin playa porque la concesión prácticamente llega Sí. al camino de Sirga. Pero yo también, por más carpa que ponga y nadie te la alquila, no sirve de nada. Por ahí por ahí aparece alguien representando a la industria del comercio en Mar del Plata o a la cámara que agrupa a los concesionarios y empezar a ver, che, mirá, la verdad, tenemos que empezar a ver otra cosa, porque llenar de carpa la playa, lo único que te garantiza, ¿sabes qué es? Es alejar a la gente. Cuando vos, si tenés menos carpa y empezás a prestar servicios, gastronomía, por ejemplo, Claro. Ujú. algo básico. Si querés, hay otras cosas más. Regalería, digo, hay un montón de cosas, artículos de playa. Yo, por ejemplo, algo que veo en Brasil, que mucha gente se compra, la mujer la bikini o la malla y los varones la malla en la playa misma. Eso acá en Mar del Plata no hay. Al contrario, en vez de acercarle a la gente y venderles un servicio, no, cercan, ponen un montón de sombrilla que nadie usa. Digo, me parece que también lo que está faltando es un poquito de imaginación. Muy bien. Vamos entonces ahora a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. ¿Te perdiste? ¿No sabés lo que está pasando en el mundo? Tranquilo, nosotros te lo resumimos. Atención a todo el mundo. Arrancamos con la columna internacional 2026. Como siempre, con el análisis de quien les habla, Carlos Juncos. Con la colaboración especial de Indaya. Información sin pasaporte. Para entender el mapa.
estimados amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional en el programa Casi Sábado. Así que como siempre vamos a hacer una pequeña referencia a nuestra ciudad, al clima en nuestra ciudad, que realmente está muy muy lindo. Viene siendo días magníficos, con un poco de viento, pero días muy muy lindos para disfrute de los turistas y de los locales. Sobre todo están llenas las playas y muchísima gente paseando, haciendo ejercicio por sus calles. Nuestra ciudad, como siempre, floreciente como todos los veranos. Y ahora sí, vamos a dar paso directamente a la columna internacional propiamente dicha. Vamos a empezar preguntándole a nuestra querida colaboradora Inaya que nos brinde una reseña, un resumen de las cosas más relevantes que han ocurrido esta semana a nivel internacional. Esta semana de enero de 2026, la actualidad internacional está marcada por la política exterior de Estados Unidos, el Foro de Davos y tensiones territoriales. Aquí tienes el resumen. Resumen internacional: tensión por Groenlandia. Dinamarca y Reino Unido han rechazado frontalmente las renovadas intenciones de Donald Trump de anexionar o comprar la isla, defendiendo la soberanía danesa. Cumbre de Davos. En el Foro Económico Mundial, Trump lanzó su Consejo de Paz, Board of Peace, para mediar en conflictos, mientras figuras como Emmanuel Macron advirtieron sobre un giro hacia la autocracia y defendieron el multilateralismo. Transición en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro a principios de mes, Estados Unidos mantiene diálogos ambiguos. Mientras Trump conversó con Delcy Rodríguez, recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca, quien le entregó su medalla del Nobel de la Paz. Crisis en Irán. El país cumple 2 semanas bajo un apagón digital global, tras la represión de masivas protestas que han dejado cientos de muertos. Muy interesante, Inaya, como siempre. Pero bueno, yo creo que hay otra cuestión que no tenemos en cuenta porque no es una noticia en sí misma, pero es esta velocidad con la que están ocurriendo las cosas. Fíjate que el 3 de enero desalojan del poder o del gobierno y secuestran o no se toman prisionero a Nicolás Maduro, y prácticamente esa noticia ya está olvidada, todo eso pasó al olvido porque estamos con el conflicto en Irán, estamos con el conflicto, este nuevo planteo del presidente Trump con respecto a Groenlandia, es decir, las cosas van tan rápido que hacen que las noticias pierdan valor inmediatamente. Eso sin contar que estamos hablando solo de las noticias que están circulando en determinada órbita. No olvidemos que están ocurriendo otro montón de cosas en el mundo que no son consideradas de ninguna manera y no aparecen en ningún portal. Pero bueno, me gustaría saber qué opinás vos, Inaya, ¿qué opinás sobre esta cuestión? Si Nicolás Maduro es o era un presidente legítimo o un dictador. ¿A vos qué te parece? ¿Entendés la pregunta? Entiendo perfectamente. En este espacio nos enfocamos en los hechos y en cómo estos mueven las piezas del tablero mundial, dejando que cada quien saque sus propias conclusiones. Desde una perspectiva de análisis periodístico y de ciencia política para este 2026, la figura de Nicolás Maduro se analiza hoy bajo 2 prismas técnicos muy claros debido a los eventos recientes. La perspectiva de presidente de facto / dictador. Esta es la visión que predomina en la mayoría de los organismos internacionales, como la OEA y gran parte de la UE, y en gobiernos como los de Argentina o Estados Unidos. Se basan en la erosión de las instituciones democráticas, el control total de los poderes del Estado, y finalmente, su captura el pasado 3 de enero bajo cargos de narcotráfico y terrorismo en una corte de Nueva York. Desde este ángulo, se le describe como un líder que se mantuvo en el poder sin legitimidad democrática. La perspectiva de presidente soberano / líder agredido. Esta es la postura que mantienen gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia o la administración en México, y potencias como Rusia o China. Ellos argumentan que, independientemente de su gestión interna, Maduro era el jefe de Estado reconocido por la ONU, y que su extracción forzosa por parte de una potencia extranjera es un atropello a la soberanía nacional y al derecho internacional. En la columna internacional, nuestro trabajo es mostrarte que, más allá de la etiqueta, lo que importa ahora es el efecto político. Su salida ha dejado un vacío de poder que está siendo llenado por una transición tutelada y ha polarizado a América Latina como no se veía en décadas. Sí, es cierto, Inaya, es así. De todas maneras,
más allá de lo que nosotros podamos opinar con respecto a lo correcto o incorrecto de las acciones de Donald Trump o del ejército estadounidense o de los Estados Unidos como tal, interviniendo en otro país, tomando prisionero a un presidente o a un dictador, lo que sea, una persona que está dentro de su territorio, sacarlo de allí, llevarlo a un barco y de ahí llevárselo a Estados Unidos y encarcelarlo para juzgarlo, es bastante discutible, digamos, en cuanto al derecho internacional. De todas maneras, todos sabemos que el derecho no es nada más que letra muerta, es decir, está escrito como una forma de regular un poco las relaciones entre las personas, pero el que tiene la fuerza siempre la tiene y la ejerce. Y si la ejerce, el que no la tiene, perdió, simplemente. Bueno, esta ha sido la lógica de toda la vida y de toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre el que tiene la fuerza y el poder lo aplica sobre el que no la tiene, y bueno, la resolución pasa por ese lado. Después vienen, por supuesto, otros conflictos, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión que a mí me interesaría que revisáramos un poco, a ver qué te parece a vos, Inaya, porque la captura de Maduro no solo es un titular, es un cambio en la billetera y en la seguridad de los ciudadanos. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo se están configurando las promesas de campaña, por ejemplo, en Colombia? Antes de enero, la narrativa era paz total y diálogo fronterizo. Hoy, el mapa se ha roto. En Colombia, la seguridad democrática 2.0. Candidatos de la oposición como Vicky Dávila o sectores del Centro Democrático ONA han pasado de la crítica a la acción. Su promesa ahora es, si cayó Maduro, el siguiente es el ELN. Argumentan que sin el refugio de Miraflores, las guerrillas están cercadas. Están prometiendo una ofensiva militar inmediata en la frontera, aprovechando que el mando militar venezolano está en caos bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. El dilema de Iván Cepeda y el pacto histórico. Ellos están en modo gestión de daños. El candidato Iván Cepeda ha tenido que prometer que la soberanía colombiana no será violada por tropas estadounidenses, como ocurrió en Venezuela, intentando captar el voto nacionalista que teme que Colombia sea la siguiente ficha del dominó de la administración Trump. Su promesa ahora es paz regional sin intervención extranjera. Sí, entiendo. Pero ¿qué pasa con la frontera física? El presidente Petro ya declaró la emergencia económica en Cúcuta. Exacto. La promesa de campaña para 2026 ya no es solo comercio binacional, ahora es asistencia humanitaria masiva. Quien logre convencer al electorado de que puede controlar el flujo migratorio que se espera, ya sea de regreso a una Venezuela libre o de huida por el caos post-captura, ganará la presidencia. Así es, Inaya, pero los efectos de esta captura de Maduro no son solamente, son en toda América Latina, particularmente en estos países que están muy cerca, como Colombia, pero también podemos ir aquí al gigante del sur, a Brasil, donde la captura de Maduro ha resucitado fantasmas que parecían dormidos. La campaña de Lula para su cuarto mandato está recibiendo ataques frontales. El efecto Maduro ha validado la narrativa del bolsonarismo radical. La promesa de la libertad, el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, está usando la captura de Maduro como un eslogan de campaña. Brasil es el siguiente en ser liberado de la izquierda. Su promesa es alinear totalmente a Brasil con Washington para limpiar la región. Lula y el equilibrio roto. Lula ha tenido que endurecer su discurso contra las dictaduras para no quedar pegado al desprestigio de Maduro, pero eso le está costando el apoyo de las bases más radicales de su partido, PT. Su promesa es, Brasil liderará la transición democrática en Venezuela, no los marines. Sí, una promesa un poco difícil de creer, ¿eh? Bueno, Inaya, querida, muchísimas gracias por tu colaboración y como siempre se nos ha agotado el tiempo. Así que nada más que desearles a nuestros oyentes un excelente fin de semana, que lo pasen maravillosamente disfrutando de la ciudad y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Crisis de infraestructura por falta de inversión, colapso en las rutas nacionales. 2 de cada 3 están en mal estado. Los recortes presupuestarios y el deterioro de las rutas provocaron que cayera la velocidad media de circulación, la disparada de los costos logísticos y la baja de competitividad regional. El ajuste en la obra pública se siente en las rutas nacionales,
2 de cada 3 están en mal estado y el gobierno de Milei subejecutó la mitad del presupuesto en 2024 y 2025. Los trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional elaboraron un informe que advierte sobre la riesgosa actualidad de las rutas argentinas. Los recortes presupuestarios y el deterioro de las rutas provocaron que cayera la velocidad media de circulación, la disparada de los costos logísticos, la baja de competitividad regional y el aumento de la siniestralidad vial. Si se comparan el presupuesto de 2023 y el de 2026, el ajuste es brutal y deliberado. El presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023. Al menos el 60% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar 65 y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias. El gobierno también abandonó el mantenimiento preventivo, como la campaña invernal que se realiza en rutas. Eso acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación. El impuesto a los combustibles líquidos es una asignación específica para las obras viales que Nación continúa cobrando en cada ticket de combustible. Sin embargo, esos fondos no se ejecutan. Desde la Federación aseguran que más de 800 agentes técnicos y operativos, incluyendo ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas altamente especializados, fueron despedidos en los últimos 2 años y podrían eliminarse otras 900 posiciones a través de retiros voluntarios. Muy bien, dejamos aquí y vamos ahora a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La paralización de la planta de las armas evidencia la falta de compromiso político con el futuro energético de la región. Crítica sobre la situación actual de la infraestructura energética en la provincia de Buenos Aires. A continuación, presento un resumen de los puntos clave y el contexto de la denuncia realizada por Pablo Aceto. Puntos clave de la denuncia: estado de la obra. La planta compresora de las armas, vital para el gasoducto de la costa, ILE, se encuentra paralizada con un 80% de avance. Impacto regional. La detención afecta el suministro de gas natural en el sudeste bonaerense, impactando tanto a hogares como a la industria que dependen de infraestructura que Aceto califica como obsoleta. Crítica política. Se denuncia una falta de compromiso, desidia y deficiencias en la planificación y ejecución de recursos por parte de las autoridades nacionales responsables. Respaldo sindical. La queja se alinea con las declaraciones de Ezequiel Serra, STIGAS, quien describe la situación como un abandono de la obra. Análisis de la situación, enero 2026. La parálisis de esta planta compresora es crítica porque su función técnica es aumentar la presión del fluido en el gasoducto, permitiendo que el sistema transporte un mayor volumen de gas. Sin ella, aunque el ducto esté terminado, su capacidad operativa es significativamente menor a la proyectada. Consecuencias de la inacción. Área. Impacto estimado. Residencial. Riesgo de restricciones en nuevas conexiones domiciliarias. Industrial.
limitación para el crecimiento de parques industriales en la región Mar del Plata-Batán. Económica, encarecimiento del servicio por ineficiencia en el transporte y pérdida de la inversión ya realizada. La paralización no es un simple retraso, es un síntoma de un problema mucho más profundo, la falta de continuidad, de previsibilidad y de compromiso. Pablo Aceto. Cayó el turismo en Mar del Plata un 4,6% entre diciembre y la primera quincena de enero. Según datos provisorios del Ente Municipal de Turismo y Cultura, la ciudad recibió 1.400.000 visitantes entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, lo que representa una caída del 4,6% en comparación con el mismo periodo del 2025. La temporada no está siendo buena y el nivel de consumo se encuentra por debajo de lo esperado para esta altura del verano. Desde el sector turístico dicen que la merma en la cantidad de visitantes impacta de manera directa en la ocupación hotelera, el funcionamiento de la gastronomía, el comercio y los servicios, en un contexto económico complejo donde muchos establecimientos dependen del verano para sostenerse durante el resto del año. Días atrás, Aubasa informó una caída en la circulación de vehículos por las rutas hacia la costa atlántica, lo que fue interpretado como un reflejo del menor movimiento turístico en comparación con temporadas anteriores. También distintos organismos y cámaras empresariales señalaron una baja en los niveles de actividad y consumo. El sector turístico mira con atención lo que resta del verano, aunque reconoce que será difícil revertir los números. La incertidumbre se instala como uno de los principales factores, mientras crece el temor a que Mar del Plata cierre una de las temporadas más flojas de los últimos años. Vamos a decir que las notas que compartimos pertenecen a la Política Online y Cazador de Noticias. Y ahora vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. La discapacidad en Mar del Plata. Diagnóstico y estrategias para 2026. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Otra vez viernes, nuevamente casi sábado. El miércoles de esta semana nos reunimos con la concejala doctora Valeria Crespo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades. La reunión tuvo por efecto hacer una evaluación y un diagnóstico de la situación actual en Mar del Plata y también discutir una posible agenda desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata. Como ustedes saben, desde el año pasado, la APDH Regional Mar del Plata tiene un observador en la Comisión Municipal de Discapacidad. La situación de la señalética en Mar del Plata y también en Batán para las personas con discapacidad sensorial es más que ineficiente. Ocurre tanto con los pasos de cebra, llamados sendas peatonales,
como con las indicaciones propias para los lugares públicos o los lugares privados de acceso público, al igual que con las barreras arquitectónicas, barreras físicas, en los lugares públicos privados de acceso público. Lamentablemente el diagnóstico se repite año a año. ¿Alguna mejora? ¿Alguna cosa? Sí, pero no alcanza a tener el peso específico necesario, teniendo en cuenta que entre el 11 y el 13% de la población del partido de General Pueyrredón, es decir, de las ciudades de Mar del Plata y Batán y las localidades circundantes, requieren. Ni que hablar lo que ocurre con el transporte público, que como tantas veces hemos dicho en estos micrófonos, mal llamado transporte público, porque un transporte que deja fuera a las personas con movilidad reducida, personas de talla baja o de talla alta, etcétera, etcétera, ya prácticamente carece del estatus de lo público. Un transporte público para algunas personas, no para todos. Por otro lado, también nos encontramos con algo bastante grave, que es el retroceso en la toma de conciencia de la población en general acerca de los derechos de las personas con discapacidad, derechos que son comunes a toda la población, más los propios contemplados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace falta una educación permanente y una toma de conciencia hacia las personas que se incorporan a la vida activa de la población. La violación sistemática del derecho a transitar libremente mediante violación que se concreta mediante el estacionamiento delante de las rampas, la obstrucción en las veredas, la ausencia de aperturas con las medidas lógicas, se pueden comprobar paso a paso. Llegado a este punto, es importantísimo recordar una vez más que la discriminación, de acuerdo a los términos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que tiene jerarquía constitucional, repito, la discriminación se configura de manera objetiva, es decir, no interesa si hubo intención o no de discriminar. Si el hecho, el acto o la acción produce una discriminación, la discriminación queda constituida como tal. Por ejemplo, el impedir el ingreso de alguien a través de barreras, o como señalé hace unos instantes, mediante el estacionamiento delante de una rampa, mediante la ausencia de señalética, o por ejemplo, con la carencia de intérpretes de lengua de señas argentina en los lugares públicos, en la municipalidad, por ejemplo, o con un servicio de videollamada o de alguna otra forma que pueda brindarse a la población sorda señante. La población sorda señante se encuentra en una situación de ciudadanos de segunda. Muchos de ellos son contribuyentes y sin embargo la municipalidad ni siquiera les brinda la contraprestación de un servicio de intérpretes de lengua de señas. Esto forma parte del diagnóstico. En próximas entradas, en próximas participaciones, hablaremos de algunos pasos a seguir. Nos encontramos
el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Preocupación por el sobrevuelo de un avión del Reino Unido sobre una base antártica argentina. ¿Qué riesgos enfrenta el país? Existe inquietud por el impacto geopolítico que la presencia de una aeronave militar británica sobre la base San Martín puede tener en cuestiones vinculadas a la soberanía antártica y a las Islas Malvinas, ya que podría debilitar el reclamo argentino y dejar en evidencia limitaciones en el control del espacio aéreo nacional. La base San Martín es una base antártica argentina permanente. El sobrevuelo de un avión militar A400M de la Real Fuerza Aérea Británica sobre la base argentina San Martín encendió señales de alerta en Buenos Aires y reavivó viejas tensiones vinculadas a la presencia del Reino Unido. Estamos, bueno, en concreto, se trata de un vuelo. A ver, constantemente hay vuelos sobre la Antártida. Al igual que lo que hace, que también hace por una cuestión de seguridad, son vuelos anunciados que se registran, entre otras cosas, para evitar accidentes. El caso de este sobrevuelo, que no se sabe cómo, o por lo menos tiene varias interpretaciones, tanto como una muestra de poderío, por un lado, un claro, acá hago lo que quiera, que es algo que está caracterizando la política exterior últimamente, de que acá cada uno hace lo que a su criterio considere, sin tener en cuenta las cuestiones básicas de lo que estamos tratando. La base San Martín está ubicada en la península antártica, es una de las instalaciones científicas permanentes que está desde mediados del siglo XX en el marco del Tratado Atlántico, donde la Antártida debe ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos y científicos, y cualquier actividad militar, aunque sea de carácter logístico, suele ser observada con especial atención por los estados con intereses en la región. ¿Esto qué es lo que abre? Esto también abre, más allá de la cuestión de la falta de consideración de, como dijimos, de cuestiones básicas que hacen a la administración del espacio aéreo, que anunciar, mirá, anda un avión, guarda, no manden otro, porque podemos tener algún problema. Cuestiones de seguridad, el avión puede tener un problema, y si nadie sabe dónde está, ¿quién lo va a ir a buscar? Bueno, pero también, como el Pacto Antártico, hay varios países que están en la discusión. Esto también abre una caja de Pandora en relación con los otros países. Australia, China. No nos olvidemos que por ahí anda circulando un submarino ruso. Sí, también. Digamos, están todos los que están involucrados, bueno, el caso de la República de Chile, pero a ver,
si hay un avance británico con infraestructura militar, ¿qué evitaría, por ejemplo, que también haya movimientos rusos o chinos? Con lo que convierte a la Antártida en un punto de conflicto, como lo es Groenlandia, como es Ucrania, como es el caso de Medio Oriente, digamos. Aparentemente, todo lo que es el mundo anglosajón, llámese Estados Unidos o la corona británica, está muy deseosa de generar conflictos en todos lados y convertir todos en teatros de operaciones o escenarios de conflicto. Sí, te pregunto, Pablo, ¿toda esta incursión de barcos extranjeros no está violando nuestra soberanía? En realidad, ahí, de acuerdo al Pacto Antártico, de hecho, lo mismo que la Argentina reclama como propio, también lo reclama Chile y también lo reclama el Reino Unido. Es en el punto de la Antártida donde hay más reclamos. Uh-huh. Hay 3 países reclamando y hay un sector que no lo reclama nadie, lo cual es raro. Pero, porque está todo en litigio, está todo en suspensión, no hay ocupación, no lo podemos integrar como territorio nacional, ni nosotros, ni el Reino Unido, ni Chile. Estamos reclamando y ahí se ocupan las posiciones. El tema de que si aparece un avión militar británico, sin aviso, sin decir, mire, vamos a pasar por allá porque tenemos que hacer una tarea de logística con una base nuestra, bueno, bárbaro, que es lo común. Ahora, si empiezan a haber sobrevuelos de Reino Unido, ¿quién le va a decir a los rusos que no puedan andar con un submarino por ahí? ¿Y quién le va a decir a los chinos que no manden una fragata? ¿Se entiende? Entonces, en un mundo donde se ha vuelto, en lo que hace a la política internacional, todo muy agresivo, tranquilamente si Reino Unido manda aviones militares, los otros pueden mandar submarinos, los otros también pueden mandar aviones, los rusos y los chinos también tienen aviones y submarinos, y también andan dando vuelta en la zona porque también son parte del reclamo. Ellos también están reclamando. Todo el mundo está reclamando. Son pocos los que no reclaman lugares en la Antártida. Uh-huh. Entonces, lo que despierta esto no es solamente lo que hace al reclamo en contraposición a los intereses argentinos, sino también genera una situación de conflicto donde si uno se habilita por sí solo a ejecutar actividad militar en el continente, tranquilamente lo pueden hacer otros, y convertir a la zona ya en un polvorín. Bien, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés, que se llama La dictadura de Trump. La prensa hegemónica parte del aparato propagandístico norteamericano, enormemente superior al construido en su momento por el Tercer Reich de Hitler, abarca mayoría de agencias noticiosas, canales de TV, diarios, etc. Los medios de información que llegan casi con exclusividad a la mayoría de las personas que habitan Europa, los Estados Unidos y gran parte de los países latinoamericanos y algunos más, pertenecen a este sistema. En muchos países son cuasi monopólicos, aunque se permitan otros, pero que resultan en la práctica marginales. Los algoritmos de buscadores como Google
aún incluyendo otras fuentes, privilegian los de la prensa hegemónica. Es un ejemplo, no el único, de cómo los gigantes tecnológicos refuerzan el dominio totalitario del monstruo autotitulado prensa independiente o prensa libre. No fue casual que los Estados Unidos obligaran a TikTok, originalmente chino, a vender la empresa a accionistas norteamericanos. No estaban dispuestos a que un medio tan masivo estuviera en otras manos que los de la gran burguesía norteamericana gobernante del país, tras la fachada de, entre comillas, democracia. Aunque esos territorios son calificados frecuentemente por dicha prensa como el mundo, entre comillas, o entre comillas la comunidad internacional, abarcan solamente una parte, teniendo el resto del planeta poblaciones equiparables o superiores. En dicha prensa se da por sentado que los Estados Unidos son una, entre comillas, democracia, y en cambio se rotula como, entre comillas, dictadura, gobiernos autoritarios, etc., a los de los países que no son aliados geopolíticos de los Estados Unidos. Y en caso de gobiernos aliados, pero bien alejados de modos democráticos, como pueden ser algunas monarquías absolutas en varios casos, de Asia Occidental o El Salvador o Ecuador en América Latina, se soslaya lo más posible el tema. Esta autocalificación de, entre comillas, democracia o país libre para los Estados Unidos siempre ha sido falsa. Desde la época en que la misma coexistía con millones de esclavos dentro del país del norte, se practicaba el genocidio de los pueblos originarios para robarles sus tierras, se linchaba a varios negros todas las semanas, etc. Tan es así que el nazismo se inspiró en gran medida en la historia, las prácticas y la legislación de ese país. El judío internacional de Henry Ford fue una de las inspiraciones centrales de Hitler en su antisemitismo. Las leyes de Nuremberg de 1935, con las que los nazis segregaron a los judíos, se basaron en las de Jim Crow, con las que hacían lo propio con los negros en gran parte de los Estados Unidos. La eugenesia, esterilización o directamente asesinato de personas con discapacidad, había tenido como su país con mayor desarrollo a los Estados Unidos. La invasión por tropas o mercenarios estadounidenses de países como Nicaragua en 1856 y México en 1848 trajo como consecuencia la reimplantación de la esclavitud en territorios que la habían abolido, hasta que llegó el Imperio de la Libertad, entre comillas, como se autodenominaban. Cualquier otro país, en especial si sus gobernantes no se comportan como vasallos de Estados Unidos, que mantuviera encerradas a decenas de personas que llegaron a ser centenares durante más de 25 años sin derecho a defensa y sin formularles cargos, como hacen los Estados Unidos en Guantánamo, sería calificado automáticamente como dictadura atroz. Podrá tal vez alguien objetar que en definitiva es el pueblo norteamericano el que elige sus autoridades e indirectamente el que gobierna. Sin embargo, el sistema electoral, económico y de medios de comunicación aseguran que nunca el poder se escurra de manos de la élite que realmente manda. Así, aunque por ejemplo en la última elección presidencial hubo 9 candidatos, solo los 2 de los partidos del establishment son visibles para la mayoría. Y cuando en alguno de los 2, algún candidato que no responde a la élite amenaza con colarse en una fórmula presidencial, como ocurrió con Bernie Sanders en 2016, y con Henry Wallace, vice de Franklin Roosevelt en 1944, la oligarquía actúa ilegalmente para dejarlo afuera. El día de la elección, los electores solo pueden optar por 2 caras de la misma élite. Además, el financiamiento de campañas electorales y el lobby de las corporaciones, que está legalizado, aseguran que tampoco en el Congreso prosperen iniciativas molestas. Así por caso, aunque las encuestas muestran claras mayorías proclives a restringir la venta ilimitada de armas de guerra, que genera entre 1 y 2 tiroteos masivos por día, esas iniciativas jamás avanzan porque el lobby armamentista es fuerte financiador de las campañas de los congresistas. Así, en esa, entre comillas, democracia, el pueblo piensa una cosa y sus, entre comillas, representantes votan otra. Ficción, democracia. Realidad, plutocracia. Trump, sin embargo, ha sobrepasado con creces todas las prácticas dictatoriales de la tradición estadounidense. Al intento de golpe de Estado cuando perdió las elecciones de 2020 y posterior indulto a los golpistas cuando asumió su segundo mandato, se agrega la masiva cacería de inmigrantes, legales o ilegales, con la que procura superar el récord de Obama como el que más deportaciones hizo. Así como Hitler eligió a los judíos como principal chivo expiatorio para acusarlos de las pésimas condiciones de vida
de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial, Trump lo hace con los inmigrantes para desviar la atención de millones de norteamericanos que viven cada vez peor y apartar su mirada de los mega multimillonarios como él mismo, que se han venido hiperenriqueciendo en las últimas décadas precisamente con lo que les falta a los que se caen. No con cualquier inmigrante. Trump, nieto de un inmigrante ilegal prusiano, hijo de una inmigrante escocesa y casado con una inmigrante eslovena, hasta ha invitado a sudafricanos blancos, subrayo, solo blancos, a migrar a los Estados Unidos. Su arma represiva principal, el ICE, Fuerza de Inmigración y Aduanas, la migra para los hispanos, apunta solo contra migrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos, siendo pocos los casos de europeos occidentales, aunque los hay, pero solo europeos pobres o de ideas progresistas. 66.000 migrantes, muchos de ellos legales, fueron detenidos por el ICE en los primeros 11 meses de 2025. 32 murieron en prisión. El 7 de enero, Renee Good fue asesinada en Minnesota por un miembro del ICE, en lo que fue la 9ª vez en 3 meses que dichos agentes disparaban contra personas al volante. Varios funcionarios federales renunciaron, indignados por los intentos, por el momento aparentemente exitosos, de parar la investigación del caso y crear impunidad. Antes, miles de estudiantes habían sido reprimidos por cuestionar el genocidio en Gaza. En el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Trump, Amnistía Internacional afirmó: los esfuerzos de la administración Trump por intimidar, silenciar y castigar a manifestantes y críticos, restringir la prensa, reestructurar el acceso a la información y erosionar sistemáticamente el Estado de Derecho están creando una emergencia de derechos humanos. Estas acciones se refuerzan mutuamente. La intimidación de la prensa dificulta la denuncia de violaciones y abusos de derechos humanos. Las represalias contra las protestas hacen que la gente tema hablar. La expansión de la vigilancia y la militarización incrementa el costo de la disidencia y los ataques a tribunales, abogados y organismos de supervisión dificultan la rendición de cuentas. Las pretensiones dictatoriales de Trump van mucho más allá de sus fronteras. Las agresiones sin precedentes a Venezuela, donde además Estados Unidos mintió sobre la inexistencia de bajas propias, y otros países, el apoyo al genocidio en Gaza y sobre todo la pretensión de anexarse Groenlandia y Canadá, es decir, apuntando en estos dos últimos casos, no ya a países que Estados Unidos consideraba abiertamente sus vasallos, sino a sus propios aliados, han terminado por hacer saltar por los aires el hipócrita estado de cosas creado tras la Segunda Guerra Mundial, en el que supuestamente había reglas, pero que de vez en cuando eran violados por las potencias, en especial Estados Unidos, tratando de disimularlo con mil excusas. Ahora ya no hay reglas, lo único que vale es la fuerza. Argentina, si no quiere quedar aplastada en este mundo, tiene un solo camino: la integración latinoamericana, el interrelacionamiento con el sur global y una posición independiente en el nuevo mundo multipolar. Y recordar las palabras de Henry Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, ser amigo es fatal. Todo lo contrario de lo que hace Milei. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando un tema musical, vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser. Saludos para todos.